Buenas tardes, vamos a comenzar. Tenemos hoy día que ver la última semana, lo correspondiente a la física moderna. Justamente en esta semana concluimos las 17 cortas semanas en las cuales he estado viendo conceptos de la física, ¿no? Vamos a justamente continuar. Dar un poquito esto para que se vea completo. Ahí está. Los temas son relatividad especial y la teoría cuántica, ¿no? Sobre esos temas vamos a llevar la sesión de hoy, ¿no? Precisamente lo que se conoce ahora con el nombre de física moderna. Difiere de la física clásica y vamos a ver por qué. A ver, comencemos entonces. Tenemos nosotros, eh, si buscamos en la línea de tiempo, esto, lo que ahora denominamos física moderna, comienza aproximadamente en 1990 hasta 1930. Se desarrollan todas estas ideas de la física moderna y lo que corresponde a la física cuántica, ¿no? Después de esos años, lo que corresponde es la comprobación experimental de todas estas predicciones que nos dieron precisamente diversos científicos, ¿no? Planck, Einstein, Bohr, Born, Schrödinger, Dirac, de Broglie, todos aquellos científicos que contribuyeron a la teoría cuántica es precisamente, empieza más o menos por estos años, ¿no? Eh, si bien en la línea de tiempo nosotros comenzamos con los dos problemas iniciáticos para esto, que fue la catástrofe ultravioleta y el efecto fotoeléctrico, entre ellos aparece justamente la teoría especial de la relatividad de Einstein, ¿no? Precisamente son estudios que él estaba iniciando. No fue el primero en abarcar esta teoría de relatividad, puesto que ya había un antecedente tanto de Lorentz eh, como de otros científicos que habían estado trabajando en la relatividad. Pero es Einstein que lo lleva más allá al involucrar la velocidad de la luz, ¿no? Sucede lo siguiente, entonces, para poder entender esa teoría de la relatividad. Sabemos que no existe ningún punto quieto en el universo. ¿Cómo podemos medir la velocidad de un cuerpo con respecto a otro, ¿no? Sabemos que esto parcialmente se ha estudiado. Sabemos de la aceleración centrífuga, de la fuerza de Coriolis, la aceleración de Coriolis. Todas estas, que después estas aceleraciones convirtiéndose en fuerzas, aparecen como fuerzas que solamente aparecen cuando el sistema está en un punto, está precisamente anclado a un sistema no inercial, ¿de acuerdo? Pero en un sistema inercial estas fuerzas no aparecen, ¿no? Entonces, más o menos en esto se basó Einstein, pero él lo llevó un paso más allá, ¿no? Precisamente tomando como referencia a una constante universal, en este caso, la velocidad de luz. Para cuando Einstein enunció esto, todavía no se conocía el valor exacto de la velocidad de la luz, ¿no? Puesto que todavía no había sido hallado en su valor numérico, ¿no? Pero él predijo precisamente esto, ¿no? Que la velocidad de la luz es una constante y que es un valor bastante alto, ¿no? Que él lo consideraba una constante del universo. Más adelante, aproximadamente 12 años después, se pudo tener un valor exacto de la velocidad de la luz y confirmaba sus teorías. A ver, vamos a ver entonces qué es lo que llevó precisamente a esto, ¿no? Tenemos entonces los postulados de la teoría especial, ¿no? Son dos postulados. El primer postulado nos menciona acerca precisamente de las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia, ¿no? Nosotros podemos ver sistemas de referencias inerciales cuando obviamente está anclado a un punto fijo y que suponemos que está quieto y sobre él medimos. Pero también tenemos sistemas de referencia no inerciales, es decir, que el cuerpo y el sistema se mueven juntos, ¿no? Bajo esta condición también podemos apreciar, ¿no? Hay cosas que podemos apreciar con la teoría de la relatividad como la contracción de la longitud o la dilatación del tiempo, ¿no? Justamente vamos a estudiar ambos fenómenos. Y esto basado justamente está dado fuertemente el segundo postulado. Entonces, nosotros sabemos precisamente que no hay un punto fijo en el universo. Nosotros probablemente estemos sentados, consideramos que estamos en reposo, pero realmente nos estamos moviendo porque el planeta gira sobre sí mismo.
A su vez, el planeta gira alrededor del Sol. El Sol gira alrededor de la Vía Láctea y a su vez está alrededor del gran atractor, ¿no? Es decir, hay un movimiento que es bastante constante, ¿no? Y múltiple. No hay un punto quieto en el cual podemos decir que se encuentre quieto. Por lo tanto, bajo un sistema, en un sistema aparentemente inercial, podemos considerar que las leyes físicas son las mismas. Pero si el sistema no es inercial, es decir, se mueve aceleradamente, ahí eso no cambiaría, ¿no? Entonces, nos dice la primera observación, ningún experimento físico puede distinguir el reposo del MRO. Eso es cierto, ¿no? Nosotros, como leo nuevamente, suponemos que estamos en reposo, pero estamos haciendo múltiples movimientos, los cuales no lo podemos percibir. Nos damos cuenta que la Tierra gira por el día y la noche. Nos damos cuenta que el planeta gira alrededor del Sol por el cambio de estaciones, ¿no? Pero si no hicimos eso, no tenemos una manera de distinguir el reposo del movimiento de tipo MRO, es decir, sin aceleración. Y tampoco tenemos un punto fijo en el universo, no existe ningún sistema de referencia absoluto, ¿no? Siempre todos se están moviendo unos con respecto a otros. Y eso también nos lleva a pensar justamente cómo es estos tipos de movimientos. Nosotros tenemos entonces, esos movimientos son bastante complejos, ¿no? No hay una manera de poder describir entonces un punto fijo, ¿no? Siempre estamos, siempre estamos moviéndonos con respecto a un punto de referencia, ¿no? Y no podemos establecer en un universo un punto de referencia que sea fijo. Hay un video justamente, vamos a buscar a ver si lo encuentro y se los puedo enseñar, que habla justamente de este hecho. Yo no lo encuentro, lamentablemente, pero cuando uno quiere ubicar, no, no lo encuentro, no lo ubicaré. Continuamos entonces. Tenemos lo siguiente. Segundo postulado, la rapidez de la luz en el vacío, que ahora sabemos que vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o 300.000 kilómetros por segundo, es constante para cualquier observador independientemente de su movimiento o del movimiento de la fuente lumínica, ¿no es cierto? Es decir, si yo como observador veo la velocidad de la luz, va a ser siempre 300.000. Así la fuente luminosa se esté moviendo y yo siempre veré la misma rapidez de la luz. Todos vamos a medir siempre la, y no existe una rapidez mayor que ella. Entonces, precisamente, ese es otro. Newton. Einstein establece una constante universal, la velocidad de luz, pese a que para esos años él todavía no la había medido, no se había medido, establece a esta como constante universal. Muchos científicos posteriormente a esto empezaron con la idea de medir y se dieron cuenta que tenía un valor numérico. Pero acá vamos a ver, hay más o menos más de 2000 años de una creencia. En la antigüedad, desde la época greca, de Grecia hasta antes
Einstein, se creía que había algo en el universo. No se suponían que el Sol, las estrellas, los planetas estaban flotando en nada. Lo que ahora se conoce como el terror al vacío. Los científicos de aquella época negaban la existencia de nada. Debía haber algo, ¿no? Y ese algo lo llamaron el éter, que era una sustancia fluida invisible sobre la cual flotaban los planetas. No se imaginaban que no existiese nada, es decir, que hay el vacío, ¿no? Tenía que para ellos, para su concepción, haber algo en el cual los planetas flotaron. Cuando los científicos empiezan a intentar medir la velocidad de la luz, se dan con la sorpresa que el éter no salía en sus mediciones, es decir, no salía ese ente. Por lo tanto, además de medir la velocidad de la luz, demostraron la inexistencia del éter, ¿no? Y es precisamente a Michelson el que justamente llegó al valor más exacto y pudo completar la medición de la velocidad de la luz, porque hubieron varios científicos involucrados en esa medición, pero Michelson fue el que lo pudo finalmente medir con una precisión bastante grande, ¿no? Y es la velocidad, el valor numérico que usamos en la actualidad, ¿no? El 3 por 10 a la 8 o 300.000 kilómetros por segundo. Él se da cuenta de la inexistencia de este éter, es decir, más de 2000 años de creencia del éter se ven desmoronadas al intentar medirlo y comprobar el segundo postulado, que no hay nada más rápido que la velocidad de luz. En la actualidad hay una creencia, ¿no? Que hay ciertas partículas fundamentales que van a 2 o 3 veces la velocidad de luz, pero eso no está demostrado. No está demostrado que el prión vaya a 2 o 3 veces la C. En realidad, hasta ahora, lo más rápido es el fotón, ¿no? Que viaja a esta velocidad, ¿no? La velocidad con la cual viajan las ondas electromagnéticas, ¿no? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces establecemos, o Einstein establece una constante universal. Segundo postulado. Esto tiene implicancias, ¿no? La implicancia, vamos a darnos cuenta, aparece cuando vemos la dilatación del tiempo. Si no hay nada más rápido que c, por lo tanto, si hay alguna variación, c no puede variar. Por lo tanto, como la velocidad es distancia entre tiempo, entonces si c va a ser constante, ¿qué va a suceder? Pues una consecuencia es que el tiempo se puede dilatar, puede cambiarse o puede contraerse la longitud, ya que c se mantiene constante para un cuerpo que se mueve a velocidades cercanas a la luz, puede darse el caso de la dilatación del tiempo. Es decir, que el tiempo transcurre más lentamente en un sistema de referencia inercial que en uno que se va con un movimiento con una velocidad próxima a la velocidad de la luz. Y acá va la paradoja de los gemelos, ¿no? Tenemos dos gemelos que tienen la misma edad, obviamente han nacido igual, pero uno se queda en la Tierra y el otro parte un viaje espacial. El instante que parten, ambos tienen la misma edad y estamos transcurriendo en el tiempo inicial. Para el gemelo que se queda en la Tierra, pasó un largo tiempo, mientras que para el que viaja a una velocidad fraccionaria o próxima a la velocidad de la luz, el tiempo transcurre más lentamente. En la imagen se ve que acá transcurrió una cantidad de tiempo, pero para el que viajó, transcurrió un tiempo menor. Ojo, para que esto se dé, la velocidad v con la que viaja debe ser muy cercana a la velocidad, una fracción de la de c. No puede ser una velocidad pequeña, ¿no? Es decir, no podemos contar a cada 80 kilómetros por hora, ni una velocidad similar, ¿no? Esas velocidades son muy lentas y no, prácticamente no habría un cambio ni en milésima del tiempo. Aquí el cambio sustancial se debe que esa velocidad v debe ser proporcional a c para que esto se pueda observar. Y hay una diferencia ya marcada de cambio de tiempo. ¿Ok? Bien. Aquí nos dice que t es el intervalo de tiempo en el sistema de referencia con movimiento relativo. ¿Ok? T sub 0 es el intervalo medio en el sistema de referencia en movimiento, es decir, el tiempo del que sucede dentro de la nave que viaja a una velocidad. B es la velocidad del sistema de referencia, es decir, la velocidad de la nave espacial, y con esto podemos sacar. Entonces, el tiempo que transcurre en el sistema de referencia en inercial es igual a t sub 0, el tiempo que sucede en el sistema en movimiento, y la constante raíz 1 menos b entre c al cuadrado. Esta será entonces la dilatación del tiempo, ¿no? El tiempo ocurre más lentamente en precisamente en un lugar quieto como la Tierra. Mientras que este que viaja rápidamente va y viene,
y ese tiempo es menor. Vamos a hacer con un ejemplo numérico más adelante cuánto puede variar en un viaje que puede demorar años inclusive. Bien. Otro, aparte de la relación del tiempo, otra observación es un efecto recíproco, ¿no? Entonces, el gemelo que se queda en la Tierra se da cuenta que la nave, o mejor dicho, que la Tierra se mueve y la marcha del reloj es más lento. Esta relatividad del tiempo entonces nos indica que no existe la simultaneidad de acontecimientos para movimientos que viajan a la velocidad de luz. Es decir, yo cronometro mi reloj simultáneamente con otro y ese otro viaja a velocidades cercanas a la luz, no vamos a tener la misma hora pasado un periodo de tiempo. No hay simultaneidad, ¿no es cierto? Tendrían que ambos estar en el mismo sistema de referencia para que exista la simultaneidad. Con otro sistema coordenado ya no va a existir eso. ¿De acuerdo? Para cuerpos que se muevan con velocidades próximas o fraccionadas de c, no va a cumplirse la simultaneidad. Es decir, no se va a la misma vez, ni podemos tener relojes a la misma hora. Como C es constante, C no varía, C es una constante universal, hemos visto que se contrae el tiempo, ¿no es cierto? Perdón, vemos una dilatación del tiempo, pero también podemos observar, como velocidad y distancia entre tiempo, podemos observar también una contracción de la longitud, consecuencia entonces del segundo postulado. Es decir, nosotros tenemos un observador en reposo y un observador en movimiento. El que está en precisamente de reposo verá una cierta longitud, mientras que el que se encuentra en movimiento verá una longitud menor. Dicho de otra manera, tenemos acá, por ejemplo, este observador que está en reposo, ve a este cuerpo que también está en reposo y tiene una cierta longitud. Vemos que no cambia y se va a mover en el eje X. Vemos que la envergadura en el eje Y no cambia, pero como se mueve en el eje X, se va a contraer el tamaño en el eje X. Si esto observamos en reposo, esto vamos a observar cómo se mueve. Es decir, ha habido una contracción de la longitud de la nave. Se acorta el tamaño de la nave debido a que esto pasa muy rápido y obviamente podemos ver ahí una contracción de la longitud. Ambos son fenómenos basados en la relatividad. Siempre se le pidió a Einstein una comprobación experimental y con los años fueron apareciendo, como medir la velocidad de c, medir la velocidad de la luz, como descubrir precisamente esto a través de un fenómeno que fue un eclipse lunar, un eclipse de sol que justamente dejó ver y medir esa dichosa velocidad. Este es otro efecto que se puede apreciar, para lo cual el cuerpo debe moverse a una velocidad v que sea próxima a c, para que pueda observar. Es decir, si un cuerpo se mueve a 50 kilómetros por hora, no vamos a ver contracción de la longitud, no. Tiene que moverse a velocidades mayores, a una velocidad cercana a c, para poder observar esta contracción de la longitud. ¿De acuerdo? Y la contracción solamente se da en la dirección, es decir, en el eje en el cual se está moviendo. Como vemos acá, se mueve en el eje X, la contracción se da en el eje X. Vemos que en el eje Y no hay contracción, solamente en la dirección del movimiento. Otra consecuencia es la masa relativista. Pero acá tenemos que hacer una observación previa a esta definición. Para 1900 quedó claro que la materia es como una moneda, tiene una cara y un sello. Una forma de representar la materia es la masa, pero otra manera, igualmente válida, es la energía. Es decir, la masa y energía son las dos caras de lo que conocemos como materia. La masa se puede convertir en energía y la energía en masa. Es decir, al conjunto de esas dos cosas la podemos denominar materia. Es igual que con el término de calor, ¿no? Cuando recién se pudo estudiar el calor, se pensaba que el calor era un fenómeno aparte, pero posteriormente se nos damos cuenta que el calor es energía, ¿no? El calor es una forma de energía, es energía en tránsito, es energía calorífica. Es decir, no existe el calor como definición, en realidad es energía, energía calorífica. Igual también, no es que la materia solamente sea masa, la materia se puede representar tanto como algo palpable que es la masa, como también la energía. Ambos son intercambiables, ¿no? Igual que la energía, ¿no? La energía, como ustedes sabemos, podemos transformar en energía
mecánica, energía calorífica o energía eléctrica, es decir, hay múltiples transformaciones de energía. Igual sucede con la materia. Puede ser masa, puede ser energía, pero es la misma cara de una moneda, que es la materia en sí. Entonces, dicho esto, hablamos de la masa relativista. Si un cuerpo se mueve con una rapidez próxima a la luz, su masa tendrá esta forma. La masa de un cuerpo en movimiento es m sub 0, la masa en reposo, entre la raíz de la constante que ya hemos utilizado. 1 menos b sobre c al cuadrado raíz. Ok, eso quiere decir que entonces la masa en movimiento es mayor que la masa en reposo. Claro, si se está moviendo va a haber energía cinética, es decir, esa masa va a ser añadida con una energía con la cual produce el movimiento. En la suma habrá más materia. Entonces la masa se incrementa. M va a ser igual a m sub 0, masa en reposo, entre 1 menos b sobre c al cuadrado. Y tenemos entonces la masa incrementada, ¿no? Incrementada por este factor, ya que la velocidad será el problema. Si tenemos una velocidad baja y lo reemplazamos por esta ecuación, el cambio que veremos en la masa no es ni de 3 centésimos, ¿de acuerdo? Entonces debe ser una masa grande, apreciable, para que se vea el cambio de la materia. Ok, perdón. Observación primera dice, si la rapidez del cuerpo B es cero, la masa es igual. Es decir, si el cuerpo se encuentra en reposo, su masa relativista como su masa inercial es la misma. Si B se mueve con C, la masa es infinita y requiere una fuerza infinita para poder acelerar un cuerpo hasta alcanzar la rapidez en C. No debe ser exactamente C, obviamente, porque si no la masa se vuelve infinita. Debe ser próxima a C, no exactamente igual a C. Eso teóricamente no tiene ningún sustento, ¿no? 3. La rapidez C representa la máxima rapidez con la cual precisamente ningún cuerpo material puede alcanzar. No podemos alcanzar la velocidad C. Y vamos a tener precisamente una cuestión teórica que impide, ¿no?, que esta materia alcance dicha velocidad. Y esa es esta, que si un cuerpo se mueve a la velocidad de la luz, ese cuerpo se convierte completamente en energía. Y es lo que le pasa a los fotones, ¿no? Los fotones se mueven a la velocidad c y los fotones no tienen masa, porque es completamente energía. ¿De acuerdo? Ahí nos dice la relación de equivalencia entre masa y energía. La energía en reposo de un cuerpo se relaciona con la masa en reposo de m sub 0 por c cuadrado. La relación de la cuadrado es igual a mc cuadrado. Entonces, el resultado es que la masa se incrementa. Nosotros le añadimos energía, entonces eso va a hacer que se incremente finalmente la masa de nuestro cuerpo que viaja a esta velocidad. La masa es una forma de energía. Bueno, claro, estamos atendiendo que es materia, ¿no? Materia se puede transformar en masa o se puede mostrar como masa o como energía. Y se dice que la energía tiene masa. 2. Aun cuando un cuerpo se encuentra en reposo relativo, posee energía en reposo, la cual se llama también energía de existencia. Ok, un cuerpo siempre tiene energía, ¿no es cierto? Y se puede representar de esa manera. La equivalencia entre la unidad de masa y una unidad de energía Joule es igual. Y un kilogramo equivale a 9 por 10 a la 16 Joule. Ahí tenemos una equivalencia, y lo cual nos reafirma, ¿no?, que hay una relación entre la masa y la energía. La masa puede transformarse en energía y la energía en masa. Y todo lo que eso viene a ser la materia, ¿no? Entonces la materia tiene dos caras, ¿no? Se puede mostrar como masa o como energía. Y si incrementamos precisamente, justamente lo que decía en el caso anterior, la velocidad con la cual se mueve esta masa, se incrementa la masa, ¿no? La masa se incrementa si se mueve a una alta velocidad, una velocidad cercana a c. Podemos incrementar la masa de un cuerpo. La energía total relativista. Ahora la masa que tomamos no es la masa en reposo, sino la masa relativista que hemos calculado al inicio. Miren, nosotros hemos calculado al inicio
precisamente la masa relativista, ¿no? De aquel cuerpo que se mueve a una velocidad que es igual a la masa en reposo entre la raíz de uno menos b sobre c al cuadrado, ¿no? Entonces, podemos hallar la equivalencia entre masa y energía como E igual a m sub cero, la masa energía en reposo, la masa en reposo de un cuerpo por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero podemos reemplazar precisamente para hallar la energía total relativista como m por c cuadrado, donde m es la masa en movimiento, es decir, m sub cero entre raíz de uno menos b sobre c, y tendremos la energía total relativista. También podemos encontrar la energía cinética translacional relativista como la diferencia de masas, es decir, masa en movimiento menos masa en reposo por c, es igual a la energía cinética de rotación. Tenemos también una observación, ¿no? Tenemos entonces que esa variación de energía está relacionada con la variación de masa que puede haber, ¿no? De la masa en reposo y la masa en movimiento que tenga nuestro cuerpo. Cantidad de movimiento relativista. Sabemos que la cantidad de movimiento lineal es masa por la velocidad, ¿no? Pero si tenemos la masa precisamente relativista, entonces será la cantidad de movimiento será m sub cero por b entre raíz de la constante, ¿no? Uno menos b sobre c al cuadrado. Y tenemos una expresión de la cantidad de movimiento relativista, ¿no? Eso nos permite encontrar la energía total relativista, que será la parte de la energía mc al cuadrado, raíz al cuadrado más la otra parte que es precisamente el p por c, donde p es la cantidad de movimiento. Donde entonces esa energía total se le puede encontrar de esta manera. Tenemos entonces, repasando las expresiones, como C es una constante, podemos encontrar precisamente la contracción de longitud y la dilatación del tiempo, ¿no? A la vez también, como ahora la materia está expresada tanto como masa como energía, podemos expresar la masa relativista en función de la masa en reposo entre la constante. Y podemos también expresar la energía como la masa en reposo por C, o la energía total relativista como la masa en movimiento, es decir, m sub 0 entre uno menos b, por la constante, por c cuadrado, ¿no? Entonces podemos tener múltiples expresiones para este término relativista, ¿no? Sabemos que observación con respecto a la cantidad de movimiento lineal relativista. La masa, la cantidad de movimiento tenemos mb, y m, la masa en movimiento, como la masa en reposo de la constante. Y podemos encontrar la energía total relativista de una partícula, ¿no? Si la masa en reposo del objeto es m sub 0 igual a cero, su energía es p por c. Esa es la energía entonces que tenemos. Ahora, ¿qué objeto tiene esto? La masa en reposo. 4 nos dice, una expresión para determinar la rapidez relativa de una partícula en función de pi es esta. Como p es mb, es decir, tengo que c entre b es p sub c entre la energía. Una relación precisamente. Y la cantidad de momento real se puede expresar en función de unidades de energía entre la velocidad de la luz.
Hasta aquí vemos la parte precisamente de la teoría de la relatividad. Ahora en la línea de tiempo vamos a ver qué sucede con el fenómeno luminoso, ¿no? Que es otro estudio u otro campo que se dedica a estudiar también la física moderna, en los conceptos lumínicos, precisamente para llegar a través de ellos a la teoría cuántica. Como sabemos, en el caso de la luz, la primera teoría conocida de la luz se le debe a Aristóteles. Él en el 350 a.C., él afirmaba que nosotros veíamos porque nuestros ojos salían unas manos invisibles que tocaban las cosas y podíamos ver. Desde ahí llegamos hasta la primera teoría científica dada por Newton, lo que se conoce como la óptica geométrica, óptica newtoniana. Más o menos en 1680 el de esta teoría, en la cual establece que la luz son corpúsculos que viajan en línea recta a lo que él denominó rayos. De ahí se salta a las teorías ondulatorias dadas por Huygens y otros más, que más o menos en 1760 él establece que la luz es una onda. De ahí saltamos a 1905, donde Einstein establece una explicación del efecto fotoeléctrico que la luz se comporta a veces como onda y a veces como partícula, es decir, la dualidad onda-partícula. El nacimiento de la teoría cuántica, precisamente con esta afirmación y la acuñación del término fotón, ¿no? En su intento por explicar el efecto fotoeléctrico. Esa es precisamente la línea de tiempo de la luz, ¿no es cierto? A partir de la explicación. Ahora, ¿por qué el efecto fotoeléctrico? ¿Por qué la radiación del cuerpo negro? Pongámonos en contextos. Para finales de 1800 se pensaba que la física era una ciencia que ya estaba concluida en su totalidad, que todos los fenómenos físicos estaban completamente explicados y que lo único que faltaba explicar eran dos fenómenos. Uno, la catástrofe ultravioleta o la radiación del cuerpo negro, y dos, el efecto fotoeléctrico. No había una teoría en la física que sustente cómo se podía explicar esos dos fenómenos. Había un premio, para la época equivaldría, no sé, algo ahora como 10 millones de dólares, a quien logre dar una solución o una explicación a estos dos fenómenos, ¿no? Esto sucede más o menos a finales de 1890, cuando Planck empieza a concebir una explicación para la catástrofe ultravioleta. Resulta que el experimento o aquella explicación necesitaba de la radiación del cuerpo negro. Un cuerpo negro es un cuerpo que recibe radiación. Uno puede emitirle luz o cualquier tipo de radiación y el cuerpo negro la absorbe. Pero llega un momento en que la absorbe tanto y se completa la absorción que luego deja de absorber y luego empieza a emitir. Más o menos lo que sucede en el verano con las azoteas, ¿no? Ustedes han sentido calor en el verano de noche, se debe a que durante el día por la acción del sol, el techo, la azotea, está absorbiendo calor. Pero cuando llega la noche, todo el calor, toda la energía, toda la radiación recibida, le empieza a emitir en la noche, por eso que en la noche se siente, en los lugares cerrados se siente más calor que de día, porque empieza ahora la emisión. Y solamente es fresco, por ejemplo, las áreas verdes, los parques, eso están frescos porque como sabrán, se hace la fotosíntesis. Ellos no absorben esa radiación, sino la transforman en alimento, ¿no? En el caso de los cuerpos sólidos, más bien absorben la radiación y después la emiten. Pues precisamente cuando se emitía esa radiación, se dan cuenta que en la frecuencia de la radiación ultravioleta había lo que se conoce como una catástrofe, no se iba esa frecuencia o esa energía se iba hacia el infinito, ¿no? Es decir, no sabían por qué había tanta energía en la región ultravioleta, ¿no? No había una explicación en base al fenómeno ondulatorio, ¿no? El fenómeno ondulatorio explicaba la interferencia, la difracción, la polarización de la luz, pero no el hecho de que pueda haber eh, un movimiento de electrones o una corriente, que esa luz iluminando ciertos metales podía parecer una diferencia de potencial y una corriente, es decir, el movimiento de electrones, ¿no?
Entonces, más o menos como está graficado, ¿no? Llega una luz incidente y salen fotoelectrones disparados en una superficie metálica. No hay una explicación clásica para eso. La explicación que da Planck para el efecto, para la catástrofe ultravioleta, la usa Einstein y sirve para explicar el efecto fotoeléctrico. Precisamente, no por la actividad, sino por la explicación del efecto fotoeléctrico, es que precisamente Einstein recibe el Nobel de Física. Premio que también lo recibe Planck más adelante. ¿Cuál es la explicación? La explicación que da Planck es que la única manera de explicar es que esa radiación que se recibe viene formado en paquetes de onda. Es decir, ya no habla de una onda, sino de unos paquetes de energía que tienen la energía suficiente como para arrancar electrones. Pero eso no es una onda. Eso vendría a ser paquetes de energía dados por H, que es la constante de Planck, por la frecuencia. De esa manera se podía dar, ¿no es cierto? Se podía dar esa radiación. Y entonces eso permite explicar el porqué de que se pueda ver esa catástrofe ultravioleta y a su vez también el porqué del efecto. Es decir, es una misma explicación para estos dos fenómenos, ¿no? Entonces, eso hace que los años de creencia de la teoría corpuscular, de la teoría ondulatoria, terminen por una realidad diferente, ¿no? La teoría de la dualidad, ¿no? Es decir, de la onda-partícula. Así como en el caso de la materia tenemos masa y tenemos energía, en la luz tenemos también una doble percepción. A veces se comporta como onda y otra vez se comporta como partícula, como un corpúsculo, es decir, como un fotón. Bien, entonces, ahí viene dado la luz en paquetes de energía. Einstein toma esta teoría cuántica precisamente de Planck, el hecho de que haya paquetes de energía, ¿no? Él se da cuenta que ese paquete, para el caso del efecto fotoeléctrico, ese paquete le denomina fotón, aquella partícula, ¿no? Y su constante, la constante de Planck, viene a determinar energía. La energía igual a la constante de Planck por la frecuencia de aquella onda, es decir, tiene una frecuencia de emisión, ¿no? ¿Qué frecuencia es? Sabemos en el espectro electromagnético que a cada color le corresponde una frecuencia, que a la radiación gamma, X, radiación, todas ellas tienen una frecuencia determinada, ¿no? Y de él da cuenta que esa energía está en función de esa frecuencia por la constante de Planck, siendo la constante de Planck 6,63 por 10 a la menos 64 joules segundo, ¿de acuerdo? Y la frecuencia asociada al fotón, ¿no? Es decir, hay fotón de rayos X, fotón de luz roja, de acuerdo al fotón, y establece que justamente la energía necesaria para arrancar esos fotoelectrones está dada en la frecuencia del ultravioleta. Eso explica entonces la catástrofe ultravioleta del cuerpo negro y también explica por qué la luz ultravioleta es la que termina arrancando fotoelectrones a la superficie del metal, ¿no? Es la energía necesaria para que este fenómeno suceda. Puesto que sabemos que E es h por la frecuencia y sabemos que c es igual a lambda por la frecuencia vendría a ser igual entonces a c sobre lambda y tenemos una expresión h por centro, es decir, la frecuencia es c entre lambda y se reemplaza y tenemos esta expresión también para la energía, donde c ya es un conocido nuestro, 9 veces la luz vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Con lo cual nosotros podemos ver entonces si graficamos la energía en función de la frecuencia es directamente proporcional, ¿no? E inversamente proporcional la energía en función de la longitud de onda, ¿no? Otra cosa que tomamos es que la energía nosotros la medimos en joules, pero hay una unidad que se utiliza en física atómica, que es el electronvoltio. Sabemos que la energía eléctrica sería la carga por la diferencia de potencial. Entonces, el electronvoltio podemos considerar la unidad también a escala atómica de la energía, ¿no? Y un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a menos 19 joules, ¿no es cierto? Y la constante de Planck en electronvoltios sería 4,14 por 10 a la menos 15 electronvoltios segundo. Otra longitud usual a usar en la escala atómica es el Armstrong, y el Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros. Cuando nosotros medíamos longitud de onda lo hacemos en nanómetros, pero en este caso en escala atómica, una unidad atómica es el Armstrong, ¿no? El 10 a la menos 10 metros. Bien, entonces ahora la explicación. Ya no es una onda la que incide sobre el metal.
ahora es un paquete de energía que incide sobre el metal y le arranca fotoelectrones. Pero no es cualquier radiación. Si lo incidimos luz roja, no va a sacar absolutamente nada. ¿Cuál es la frecuencia a la cual se arranca? La ultravioleta. Si le hacemos incidir ultravioleta, arrancamos electrones, se establece una diferencia de potencia y una corriente. Y entonces arrancamos fotoelectrones y establecemos una diferencia potencial. Y esto precisamente es lo que sucede en los paneles solares, ¿no? En los paneles solares sucede el efecto fotoeléctrico. Ponemos el panel, lo ilumina, eh, luz preferentemente ultravioleta, y establece una corriente. Es decir, arranca fotoelectrones y establece un voltaje, una diferencia potencial y una corriente, ¿no? Transformamos la luz en energía eléctrica, ¿no? Pero eso sucede precisamente por esta explicación del efecto fotoeléctrico. Entonces, no cualquier radiación me genera efecto fotoeléctrico. Tiene que ser una radiación en la cual esa energía permita arrancar fotoelectrones, y esa es justamente el ultravioleta. Ustedes saben que a lo largo del mundo hay muchas regiones, y en el caso peruano tenemos una región del Perú en la cual la luz ultravioleta es muy intensa. Se han visto los noticieros que se da justamente cada verano, verán que al inicio de clase recomiendan usar gorros, sobre todo en una región del Perú que es la zona entre Arequipa, Ayacucho e Ica. Esa zona es la zona de más incidencia de radiación ultravioleta en el Perú. Ahí se están colocando proyectos de paneles solares de grandes estaciones, porque es la región que más luz ultravioleta incide. Tanto así que los escolares en Arequipa tienen que ponerse unos sombreros muy grandes por el peligro de cáncer de la piel por la alta radiación UV que hay en esa zona. Esa zona es propicia para colocar precisamente paneles solares, ¿no? La luz ultravioleta es muy intensa, ¿no? Más que en el resto del Perú, ¿no? Entonces, a esa zona es propicia para ese tipo de proyectos, ¿no? Precisamente. Y eso justamente lo vemos en el efecto fotoeléctrico. Ya nos había predecido que es la región ultravioleta la que va a arrancar más fotoelectrones. Entonces, el efecto fotoeléctrico depende de la frecuencia de radiación, sabemos que es la ultravioleta, y a más intensidad arrancará más fotoelectrones y producirá una alta eh, intensidad de radiación, ¿no es cierto? La intensidad entonces es proporcional a cuántos fotoelectrones puede arrancar. Entonces, eso beneficia a ese tipo de cosas. ¿Cuál es la ecuación para el efecto fotoeléctrico? La energía del fotón, H por la frecuencia, que es igual a la energía máxima de los fotoelectrones, más la función trabajo del material. ¿Qué es la función trabajo? El H por la mínima frecuencia para extraer un electrón, o llamada también la frecuencia umbral. ¿De acuerdo? Ese es el valor mínimo. Entonces, la energía del fotón, H por la frecuencia, es la energía cinética de los fotoelectrones más la función trabajo, siendo por la función trabajo H por F sub 0, frecuencia umbral o valor mínimo para arrancar un fotoelectrón, ¿cierto? Esa es la ecuación del efecto fotoeléctrico. Bueno, la función trabajo, como sabemos, es H por la frecuencia mínima, o también podemos reemplazar por C entre lambda mínimo, ¿no? Entonces, como sabemos que C es lambda por la frecuencia, pues podemos reemplazar eh, la frecuencia por C entre el lambda mínimo, en la cual se puede arrancar un fotoelectrón, valor umbral. Y en la gráfica, la energía cinética versus la frecuencia nos da que empieza en un menos al, menos función trabajo, menos phi, y sale acá constante. Se cruza en F sub 0 la umbral, y acá se da precisamente esta ecuación del efecto fotoeléctrico. Entonces, justamente esta explicación es la que hace llevar a Einstein a tener su premio Nobel, ¿no? La explicación y el nacimiento de la teoría cuántica. Está utilizando precisamente el concepto de energía para una onda, y establece al fotón como aquella partícula portadora en la cual va precisamente a incidir. Ya no hablamos que incide una onda electromagnética, sino que inciden fotones y que van a arrancar fotoelectrones, ¿no? Y establecer una corriente, ¿no? Ese es justamente el efecto fotoeléctrico, ¿no? Tenemos el experimento clásico una ampolla de vidrio en la cual está ese metal que reacciona a cierta radiación ultravioleta, se le inciden los fotones, a su vez se arranca fotoelectrones que van hacia el otro, hacia el
hacia el ánodo, salen del cátodo hacia el ánodo y se establece una corriente y una diferencia de potencial establecido por ese movimiento. Solamente la incidencia de fotones hace que se establezca una diferencia de potencial. Se detecta la corriente, es decir, estos fotones al moverse establecen una corriente y una diferencia de potencial. Sabemos que la energía cinética estaría dada por la carga, por el potencial generado, E por B sub 0. ¿No? Ese es el potencial precisamente de frenado. Otro fenómeno que también se encuentra presente en esta teoría, que es muy similar o una manera inversa al efecto fotoeléctrico, son los rayos X. Los rayos X fueron descubiertos una forma bien fortuita por Röntgen, ¿no? Wilhelm Röntgen, él descubrió los rayos X cuando haciendo experimentos con un tubo de rayos catódicos, accidentalmente el tubo que había creado apunta sobre unos cristales haciéndolos fosforecer. Él nota entonces que había una radiación que está emitiendo, la cual no puede ver, por eso recibe el nombre de X, porque él no sabía qué cosa era, ¿no? Algunos, al inicio se le llamó a esos rayos Röntgen, ¿no? Pero el término que quedó y fue más fácil fueron rayos X, que él justamente lo nombró así, ¿no? No como rayos X. Se debe ahora a un fenómeno inverso a lo que hemos visto. Ahora le damos una gran diferencia de potencial al cátodo y al ánodo. Como hay tanta diferencia de potencial en una energía característica que empieza a arrancar electrones que van hacia el ánodo, pero a su vez estos emiten radiación. ¿Qué es radiación? Radiación en la longitud de onda del X. Sabemos que en el espectro electromagnético podemos tener radiación gamma, X, visible, ultravioleta, infrarrojo, rojo, rayos de televisión, rayos de radio, ondas de radio, ¿no? Pero hay una radiación justamente que es tan energética, casi tan energética como los rayos gamma, que son los que conocemos como rayos X. Estos son capaces de atravesar la carne, pero no el hueso, ¿no? La radiación es fuerte, pero no como para detener objetos sólidos. ¿De acuerdo? Röntgen descubre por accidente esto con unos cristales que los hace fosforecer. Por curiosidad, hace que esta radiación atraviese la mano de su esposa y la primera radiografía es la mano de la esposa de Röntgen y deja ver el anillo y sus huesos, ¿no? Es decir, él se da cuenta que esta radiación permite atravesar los tejidos, ¿no? Esto no sería parte de una curiosidad si es que Marie Curie utiliza esto y conversa con el gobierno francés para establecer las primeras ambulancias. Estamos en la Primera Guerra Mundial. Muchos soldados durante la guerra franco-prusiana morían, ¿no? Nadie se podía curar, porque una vez que era herido, generalmente morían, ¿no? No había todavía antibióticos, no había forma de encontrar y sacar la bala. Por lo tanto, un soldado herido era prácticamente un soldado muerto, ¿no? O en todo caso, lo que hacía el médico era tomar un serrucho y cortar la parte herida, ¿no? Y por eso la mortandad era muy alta, ¿no? Y generalmente no había norma de asepsia, y con el mismo serrucho que había cortado, le cortaba a otro, con la misma mano sucia, tocaba a otro enfermo, y producía una gran mortandad. No había casi sobrevivientes en los campos de batalla, ¿no? Si uno era herido, era equivalente a estar muerto, ¿no? Entonces, a partir de la ubicación ya de los primeros antibióticos y sobre todo eh, Marie Curie toma un pequeño vehículo, coloca un equipo de rayos X y va al campo de batalla a ubicar las balas de los heridos, ¿no? Para poder extraerla. Y como ya había antibióticos, empieza la sobrevivencia de muchos soldados durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, ya había una posibilidad de vida. Si era herido, se podía retirar la bala y como había antibióticos, se podían curar, ¿no? Entonces, es la importancia ella establece una forma de análisis e intervención con los rayos X. Lamentablemente, en aquellos años no se conocía los daños generados por los rayos X. Hasta ahora el cuerpo de Marie Curie es incorruptible, ¿no? No hay ninguna bacteria que sobreviva a su cuerpo y su cuerpo permanece con alta radiación hasta la actualidad, ¿no? Está enterrada en un sarcófago de plomo porque ella trabajó tantos años con polonio, uranio y radiación X que su cuerpo aún emite luz de tanta radiación que tiene. Eh, no se sabía en la actualidad ustedes si van a sacarse una placa. El radiólogo se pone un mandil de plomo para evitar la radiación. Y ya no conocía estas normas de seguridad y por lo tanto su cuerpo tiene un montón de radiación, ¿no? Ahora uno para cuidarse
inclusive, si se quiere sacar una zona especial, les colocan una, por ejemplo, ustedes si alguna vez han ido a sacarse, por ejemplo, una radiografía de un diente picado, les ponen un mandil de plomo para proteger otras partes de su cuerpo y solo la radiación entra en la zona que ustedes necesitan, ¿no? El radiólogo igual se protege, ¿no? Pero en esa época no se conocía que esto podía almacenar radiación. Pero la importancia de los rayos X en la medicina y también en la detección de cosas que se encuentran dentro de tejidos blandos es eh, muy, muy apreciada. Igual también como forma de análisis en el caso también tanto en física como en metalurgia, ¿no? Aquí entonces en los rayos X hablamos también de una energía, ¿no? La energía y de una manera similar, ¿no? Sabemos que la energía es H por la frecuencia, pero en este caso la frecuencia es la radiación de los rayos X, es decir, el fotón de rayos X es igual a H por la frecuencia de los rayos X. Y hablamos ahí también de una. Igual también, dado en unidades atómicas, E por B, ¿no? El electronvoltio, ¿no? También podemos ver que sucede eso, ¿no? El voltaje acelerador está en función de la carga del electrón, que es 1,6 por la menos 19, ¿no? Como sabemos. Y tenemos entonces la fracción de energía que transforma un fotón en rayos X a la frecuencia X será igual a E por esa variación o H por la frecuencia X, ¿no? Es decir, está en función de la misma fotón de Planck, ¿no? H por la frecuencia. En este caso, la frecuencia es de la radiación X. Otro fenómeno que bueno, aunque esto los rayos láser es más o menos mediados de 1960 que se establece o se encuentran los rayos X, los rayos láser, perdón, eh, los rayos láser fueron encontrados por un escolar en un proyecto de ciencias. No es un laboratorio científico, sino un escolar que termina encontrando esta aplicación. Se teorizaba que podía existir los rayos Máser, pero los rayos láser lo descubren a partir de haber introducido o radiación electromagnética a través de un cristal de rubí. Ahí es donde aparece precisamente. ¿Cuál es la característica? Que es monocromática, tiene un solo color. Los primeros láseres fueron rojos, ahora inclusive existen láseres verde y azules, ¿no? Pero los primeros fueron encontrados por rubí, salen de color rojo. Uno que es de alta intensidad, la onda se refuerza, rebota en el rubí varias veces y se refuerza y sale luz con alta coherencia, por eso la intensidad está en él. Se dice que es luz coherente, es luz que está sin ningún desfase y todos moviéndose de forma coherente, de gran intensidad. Por eso es que la luz del láser, el haz de láser, puede llegar a muchos metros, ¿no? Precisamente porque es una luz de alta intensidad y altamente coherente en fase, ¿no? Y tiene una única dirección. No se propaga como la luz blanca en todas direcciones, sino se propaga como tiene alta coherencia, viaja en línea recta, ¿no? Ese es un proceso cuántico estimulado que se produce, pero descubierto por casualidad, por una investigación escolar. Más o menos es así. Tenemos entonces una cavidad óptica resonante en nuestro cristal de Rubí y aquí hay un espejo de alta reflectancia en la cual tenemos que se genera esta onda que sale electromagnética monocromática en rojo generalmente, que sale precisamente emitida, ¿no? Podemos tener también láser de rayos. ¿Y qué decir? En realidad, si tenemos una luz coherente, puede ser no solamente roja. Ahora vemos que hay láseres verdes, láseres azules, y podemos inclusive pensar en un láser de rayos X si lo estimulamos convenientemente, ¿no? La potencia e intensidad de un haz de fotones. Como no sale únicamente un fotón, hablamos de N paquetes de energía. Como hay muchos H sub F, NH sub F. Y la potencia media estaría dado por esos NH sub F entre el tiempo, ya que HF sabemos que es energía, ¿no? O trabajo. Trabajo entre el tiempo, potencia, ¿no? Entonces, NHF entre T nos dará la potencia de la luz monocromática. Y la intensidad, precisamente, es la potencia por unidad de área. Entonces, NHF entre T entre el área nos dará la intensidad, que está en función de una sección, un área en particular. Otra cuestión que se establece es el principio de incertidumbre. Pero acá va una observación. ¿Cómo llegamos a esto?
Precisamente, vamos a retroceder un poquito para poder dar una conexión con... Nos damos cuenta que a través del efecto fotoeléctrico se introduce el concepto del fotón. Aquella partícula portadora es el fotón. Por lo tanto, los demás físicos empezaron a buscar también cuantizar otros y ahora se ha conocido otros elementos portadores y precisamente se sugiere entonces que la luz no solo se comporta como una radiación electromagnética, como una onda, sino también como una partícula, ¿no? El fotón. Entonces hay una dualidad. A veces la luz se comporta onda como partícula, ¿no es cierto? Eso lo estableció precisamente de Broglie, ¿no? Precisamente esta dualidad. Pero ahora, ¿se comportará esta partícula, este fotón, se comportará igual como una partícula dada por Newton, como cualquier movimiento de cualquier cosa? Es decir, cómo se mueve un vehículo, se comportará igual. Cuando empezaron a hacer los estudios se dieron cuenta que no, que necesitaba otra mecánica. La mecánica newtoniana, es decir, las leyes de Newton, no funcionaban para estas partículas fundamentales, para estas partículas como el fotón, que viene a ser una partícula, un cuanto de energía, ¿no? Por eso el nombre de mecánica cuántica. ¿Cómo es el movimiento de estos cuantos, como el fotón, el muón u otros más? Entonces se establece una nueva mecánica que se denominó la mecánica cuántica. Y así como en la mecánica clásica, en la mecánica newtoniana, tenemos tres líneas de Newton, en la mecánica cuántica tenemos la ecuación fundamental, es la ecuación de Schrödinger, que describe dónde está el cuanto. Pero en este, este, en esto nos damos cuenta que no se, por ejemplo, en el caso newtoniano, en la partícula, nosotros podemos encontrar la posición, velocidad de la partícula en cualquier instante, pero en la mecánica cuántica no se puede encontrar a la vez la posición y la velocidad. Es decir, la posición y la cantidad de movimiento no se pueden encontrar a la vez simultáneamente en una partícula cuántica. Es decir, en el fotón, en esas partículas fundamentales, no se puede. O conocemos la posición o conocemos la cantidad de movimiento. Ahora, ¿por qué cantidad de movimiento? Sabemos que la cantidad de movimiento P es igual a md. Es decir, no podemos conocer la posición y la velocidad de la partícula simultáneamente. No podemos conocer la posición y la cantidad de movimiento en simultáneo. Hay una inexactitud, ¿no? Porque mientras estamos sin medir otra y queremos medir, ya se movió y no se puede saber en qué posición está. Pero si vemos la velocidad, ya no podemos medir simultáneamente la posición. Eso es precisamente el principio de incertidumbre dado por el físico alemán Heisenberg, ¿no? Él estableció ese principio, que es uno de los pilares de la mecánica cuántica, ¿no? Esta incertidumbre que es igual, si multiplicamos la incertidumbre de la posición por la incertidumbre de la cantidad de movimiento, va a ser siempre mayor o igual a h, la constante de Planck, entre 4pi. De tal manera, si delta de x es pequeña, delta de p es grande. Y si delta de p es grande, delta de x es pequeña. Pero no se puede conocer los dos a la vez y va a haber una incertidumbre en la medición de uno contra otro. No se puede medir eso simultáneamente. A eso se conoce con el nombre de principio de incertidumbre. Entonces hay una diferencia entre la mecánica newtoniana, entre la mecánica de partículas eh, o de cuerpos en la, podemos medir a la mecánica de los cuerpos pequeños, de los cuantos, es decir, la mecánica cuántica. No es equivalente, hay una inexactitud precisamente dada por esta incertidumbre, pero es precisamente uno de los pilares. Entonces, al intentar localizar un electrón con exactitud, no podemos conocer su velocidad. Si queremos conocer la velocidad, no podemos encontrar su posición. Y eso nos lleva a ese principio de incertidumbre, ¿no? Que es justamente lo que podemos apreciar acá, ¿no? Tenemos un fotón incidente, va a golpear contra un electrón, podemos ver lo que sucede ante la colisión, pero después de la colisión vemos que se ha dispersado, ¿no? Es decir, no podemos encontrar a la vez su posición y cantidad de movimiento. De eso trata este principio de incertidumbre. Precisamente tenemos entonces estos temas que hemos hecho una pincelada rápida, ¿no? Pero es tema es bien profundo, ¿no? Hay varias implicancias y el nacimiento de la teoría cuántica precisamente por haber intentado dar una respuesta a la catástrofe ultravioleta y al efecto fotoeléctrico nos abre las puertas a una nueva teoría física, a la física de las cosas pequeñas.
a la física de los cuantos, o llamado también la física cuántica. ¿Cómo establecemos el movimiento? Por la mecánica cuántica, ¿no? Queremos ver con la mecánica. También existe la óptica cuántica, ¿no? Que justamente vemos ahora que ya no es una onda, no es una partícula, sino es la dualidad de ambos, ¿no? Es decir, no es una onda, sino que en ciertos experimentos se comporta como y esa dualidad. Hablamos de una óptica cuántica, ¿no? Mecánica cuántica, ¿no? Entonces, establecemos el estudio de los cuantos e introducimos el movimiento de las cosas microscópicas precisamente dentro del panorama de la física. Ahí tenemos entonces esta parte, ¿no? De hecho, este es algo muy corto, ¿no? Para toda la extensión de esos conocimientos dados, pero bueno, lo suficiente como para entender precisamente la idea principal o general de cómo se originó precisamente la teoría cuántica, ¿no? Se originó precisamente por dos problemas fundamentales, ¿no? La catástrofe ultravioleta y el efecto fotoeléctrico, ¿no? Ahí es donde nace precisamente esa teoría. Y a todos estos conceptos dados entre esos años de 1890 a 1930 se le conoce como la física moderna, un periodo de la etapa de la física, una etapa muy rica en conocimientos, ¿no? Quizá en esos pocos 40 años se dieron más descubrimientos que en 4.000 años de conocimiento humano, ¿no? Es una explosión de nuevas ideas y de nuevas definiciones en la física. A ver, hacemos entonces a los problemas correspondientes a esta parte. No deja de compartir. Bien, tenemos entonces estos problemas correspondientes. Tenemos el primer problema. Nos dice, esta es relatividad. La longitud de una nave espacial medida por un observador en reposo y en movimiento es de, para reposo 50 metros, para movimiento 25. Es decir, cuando está en reposo el observador mide la envergadura que es de 50 metros, pero cuando se está moviendo mide 25 metros, ¿no? Como ven, no hay contracción en el eje Y, la contracción se da en el eje X. Determina la rapidez de la nave espacial medida por dicho observador. Entonces, sabemos que la ecuación de la contracción es L igual a L sub 0, raíz de la constante, 1 menos b sobre c al cuadrado. Ok, la longitud en movimiento L es 25 metros, reemplazamos L por 25, y la de reposo L sub 0 es 50. Ok, igual a esto. Bien, 50 baja, 25 entre 50, un medio, 0,5. Elevamos al cuadrado para que se vaya la raíz. Cuadrado de 0,5, 0,25. Y eliminamos la raíz. 0,25 es un cuarto, ¿no? Entonces tendremos un cuarto menos. Este menos b sobre c pasa como positivo y este un cuarto pasa a restar a 1. 1 menos un cuarto, que es decir 3 cuartos. 3 cuartos es b entre c cuadrado. Sacamos la raíz. La raíz de b sobre c al cuadrado sería b sobre c. Pero acá la raíz de 3, la raíz de 4, 2. Y c pasa a multiplicar y la velocidad sería raíz de 3 sobre 2c. Como vemos, la velocidad para que se produzca la contracción es proporcional a c, como les comenté, ¿no? No puede ser cualquier velocidad, tiene que ser una velocidad proporcional o fraccionaria de c para que se cumplan estas cosas, ¿no? Y en este caso es raíz de 3 2c, cuya respuesta está en la separata, ¿no? Es como acá es la A, ¿no? Es la respuesta. Entonces, para que se produzca contracción, dilatación del tiempo, la velocidad de B debe ser proporcional a C. No puede ser un valor muy pequeño, tiene que ir en el orden de C, ¿no? En este caso, retro 2C produce dilatación. No puede ser una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿no? Ahí si lo reemplazamos nos va a dar que es un valor pequeñísimo, ¿no? Entonces prácticamente no hay una variación, no hay contracción de longitud o no hay dilatación de tiempo con velocidades bajas, ¿no? Tiene que ser una velocidad relativista. A una velocidad relativista la conocemos como las velocidades que son proporcionales a c. Si no, no hay fenómeno relativístico, ¿no? Caso 2 de dilatación del tiempo. A ver, nos dice,
Dos hermanas gemelas, Ana y María, de 22 años y 6 meses de edad, se despiden de la Tierra en el viaje que realizará Ana al espacio. Ya, Ana es la que viaja. Ana sube a una nave y emprende un viaje de rapidez de 0,6 c. Ya, la nave viaja a 0,6 c, regresando después de 6 años medidos en su reloj, es decir, en el reloj que está en movimiento. Determina la edad que tiene María cuando se encuentra con su hermana después del viaje. Ok, entonces para la que esté en la Tierra pasa mucho tiempo, para la que esté en movimiento pasa poco tiempo. Pero ¿cuánto tiempo pasa? Para la que esté en movimiento pasan 6 años. Queremos ver cuánto pasa para la que esté en la Tierra. Entonces reemplazamos por la ecuación. T es igual a T sub 0 entre la constante, ¿no? Entonces, T sub 0, la velocidad con la cual se mueve la nave, es de 6, ¿no? Es el tiempo de 6 años. Reemplazamos 1 entre 0,6c entre c. C y c se va. Nos queda 0,6 al cuadrado, es decir, 0,36. 1 menos 0,36 sería 0,64. Raíz 0,8. Entonces tenemos 6 entre 0,8. 6 entre 0,8, 0,8 es 4 quintos. 6 por 5, 30 entre 4. Eh, 60, 30 entre 4, ¿no? 30 entre 2, 15, 15 entre 2, 7,5. Entonces, para la Tierra pasa 7,5 años. Entonces, ¿qué edad tiene la que se quedó en la Tierra? A ver, si tenía 22 años y 6 meses, eso es 22,5. 22,5 más 7,5, la que se quedó en la Tierra tiene 30 años. Pasó el tiempo, pasó más tiempo para que se quedó en la Tierra que la que viajó al espacio. Para que pasó al espacio pasaron 6 años, para la que quedó en la Tierra pasaron 7,5 años, ¿no? Es decir, ella tiene 30 años y la otra tiene 28 y medio. Hay una diferencia de tiempo. Pero para que eso se dé, la velocidad de movimiento, como ven, debe ser una velocidad relativística. 0,6c es una velocidad. Si hubiésemos una velocidad de 100 kilómetros por hora, pues no hay casi cambio, no es un centésima de segundo, de, de, este, de, de año, y eso no es un cambio, ¿no? Pero si es una velocidad proporcional a c, ahí sí vemos un cambio apreciable, ¿no? Es una condición que tiene que haber una variación precisamente apreciable con la velocidad. Pregunta 3, ¿qué es de verdadero y falso? Nos dice lo siguiente. Respecto a las manifestaciones del efecto fotoeléctrico, indicar la verdad o falsa de las siguientes proposiciones. 1. La función trabajo varía linealmente con la energía del fotón incidente. No, la función trabajo, acordémonos que es h por la frecuencia umbral. Por lo tanto, no depende de la energía del fotón incidente, depende del metal, ¿no es cierto? Depende del material, depende de la frecuencia umbral. Por lo tanto, uno es falso. 2. La función trabajo representa la energía mínima del fotón incidente para extraer. Eso sí es correcto, porque acordémonos que esa energía mínima es h por la frecuencia f sub 0, la frecuencia umbral. Por lo tanto, la función trabajo representa la energía mínima del fotón para extraer fotones, lo cual es verdadero. 3 dice, si se aumenta la frecuencia de luz incidente, entonces se incrementa la energía. A ver, la energía es h por la frecuencia. Si se aumenta la frecuencia, obviamente se aumenta energía, con lo cual eso es verdadero también. Acordémonos que la energía es h por la frecuencia. A más frecuencia, obviamente, más energía, no esté directamente proporcional. Por lo tanto, habrá más arrancamiento de fotoelectrones al aumentar entonces la frecuencia. Eso es correcto, ¿no? Entonces tenemos ahí que hay clave, ¿no? Falso, verdadero, verdadero. Y tenemos como respuesta la E. Si hay clave para esta respuesta dada para esta pregunta, el efecto fotoeléctrico precisamente, ¿no? Sigamos. Pregunta número 4 dice. Considerando que la luz solar llega a la superficie de la Tierra está dada por la tabla mostrada. Indicar la falsedad, la verdad o falsedad de la siguiente proposición. A ver, radiación solar llega a la Tierra en forma de infrarroja, visible y ultravioleta. El porcentaje de fotones infrarrojos es el 50%, del visible el 45% y el ultravioleta el 5%. ¿Ya? Ok, la energía que se recibe
De la infrarroja es 2 por 10 a la menos 19. De la visible, 4 por 10 a la menos 19. Y la ultravioleta, vemos que tiene más energía, 6 por 10 a la menos 19 joules. El tiempo que se ha medido es 1 segundo para las tres y el área de medición es de 1 metro cuadrado para cada una de las tres. Y ahora vamos a establecer lo que dice. La componente de la intensidad de la luz infrarroja es mayor que las otras dos. La componente de la intensidad, pero intensidad que es igual a n veces la energía entre el área por el tiempo. Bueno, no nos preocupamos de área de tiempo porque vale 1, ¿no? 1 por 1, 1, ya. Nos preocupamos por la energía y el porcentaje de esa energía. Por ejemplo, 50%, 0,5 por 2 por 10 a la menos 19, para el caso de infrarrojo. Para el visible, 0,45 por 4 por 10 a la menos 19. Y para el ultravioleta, 5%, 0,05 por 6 por 10 a la menos 19. Entonces, ¿cuál es más intensa? ¿Es mayor la infrarroja? A ver, infrarroja, 0,5 por 2. Es decir, 1 medio por 2 nos da 1. Y acá 0,45 por 4, este es mayor. Y acá 0,05 por 6, bueno, es menor. La visible es mayor. Entonces, la componente de intensidad de la luz infrarroja es mayor que la otra dos. Falso. Segundo, la componente de intensidad de luz es visible, sí es mayor, porque es 0,45 por 4, 0,9 por 2, es decir, nos da 1,8, que es mucho mayor acá, que sería 0,5 por 2, que nos da 1. Este tiene 1,8. En cambio, este 0,05 por 6, igual es bajo, ¿no? La visible es la más intensa, la segunda es verdadera. La componente de intensidad de luz visible es mayor, sí es verdadero, es mayor. 3. La componente y la intensidad de la luz infrarroja visible y lunar son iguales, no es falso. 0,5 por 2 no es igual a 45, 0,45 por 4 ni igual a 0,05 por 6, son diferentes, falso. Entonces la respuesta a la clave es falso, verdadero, falso, y es la B, ¿cierto? Estamos guiándonos de la fórmula de la intensidad, la fracción por la energía entre área por tiempo. Bueno, área por tiempo es 1 por 1, ¿no? Entonces esto ya, lo que va a depender acá es la fracción y la energía. Esta es la energía, la fracción es 50, 0,5. Esta es la energía, la fracción es 45, 0,45 por 4, ¿no? Y acá es la 5% de 0,05 por 6. Entonces, son valores diferentes en los tres casos, siendo el mayor en el visible y el menor en el ultravioleta. En función a eso están las preguntas, ¿no? Entonces, interpretamos la tabla que nos han entregado precisamente para ver las respuestas. Siguiente. Experimento del efecto fotoeléctrico. Dice, en un experimento del efecto fotoeléctrico realizado por un tubo al vacío, se incide un haz de fotones, perdón, de luz con frecuencia 7,5 por 10 a la menos. Ah, acá es una corrección. Acá es 14, porque si no, no sale la respuesta. Con una frecuencia 7,5 por 10 a la 14 Hz, electrodo B, produciendo la emisión de electrones en la superficie del metal. Determine la función trabajo del metal si el potencial es frenado, la diferencia de potencial es de 2 voltios. Y H vale 4 por 10 a la menos 15 joules por segundo. Ok. A ver, tenemos entonces, incidimos paquetes, hicimos fotones, estos arrancan fotoelectrones y van directamente y podemos medir una diferencia potencial. ¿No es cierto? Que en este caso vale 2 voltios. Y entonces, H por F es igual, la energía cinética, bueno, H por F es igual a la energía cinética más la función trabajo. Entonces, la energía cinética es H por F menos la función trabajo, ¿no? La misma ecuación expresada llevando la función trabajo para el otro lado. Ok, entonces expresemos la función trabajo, que sería H por F menos la energía cinética máxima. Pero H vale 4 por 10 a la menos 15, F vale 7,5 por 10 a la 14. Ok, 7,5 por 4 nos da 15, 30, nos da 30. 10 a la 14 y 10 a la menos 15 nos da 10 a la menos 1. 30 por 10 a la menos 1 nos da 3. 3 menos 2, que es el potencial, 3 menos 2 nos da 1, y la respuesta es 1 electronvoltio. Por eso la corrección acá tiene que ser 14, para que menos 15 más 14 nos dé menos 1, y 30 a la menos 1 se vaya a decir y nos quede 3, ¿no? 3 menos 2 nos da 1 electronvoltio, que esa es la función trabajo del metal.
un electronvoltio. La respuesta es la E. Corrección, corrijan esto. Es 10 a la 14, porque tanto en la separata como acá en la parte esta de la, ¿cómo le llaman esto? Acá en la diapositiva aparece 10 a la 15. Debe ser para el problema 5, 7,5 por 10 a la 14, para que salga, si no, no tiene respuesta. Si no, tendría que ser 30 menos 2, o sea, 28, y 28 no está como claro. ¿De acuerdo? Para que salga 3, tendría que ser 10 a la 14. Corrijan eso. Siguiente problema, número 6. Dice, la incertidumbre medida asociada a la velocidad de un electrón es de 200 metros por segundo. Ok, esa es la incertidumbre de la velocidad. 200 metros. ¿Cuál es la incertidumbre de la medida de la posición del electrón? Dato, masa del electrón 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. H, 6,63, la constante de Planck 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo. ¿Y qué más? Y un valor, 6,53 de 7,28 pi equivale a 0,29. Ya obviamente nos dan esta fracción para poder reemplazar. Ok, sabemos del principio de incertidumbre que delta de x es delta de p, es decir, incertidumbre de la posición por incertidumbre de la cantidad de movimiento es mayor o igual que h entre 4pi. La posición es lo que queremos saber, porque es una medida de posición ya. Queremos despejar delta de x, pero delta de p, p a que es igual a mb, ¿no es cierto? Delta de p es m por delta de b. Masa nos han dado, acá está. Delta de b también nos han dado, acá está, vale 200 metros por segundo. Por lo tanto, podemos reemplazar. Entonces, el delta de p pasa a dividir. H, ¿cuánto vale? 6,63 por 10 a la menos 34. 4pi, bueno, 4pi, delta de P sería M por delta de B, es decir, masa 9,11 por 200, o sea, 1,82 por 10 a la 28. Reemplazamos eso, 10 a la 28. A ver, 34 menos 28, menos 28 sube como a 28, sería 34 menos 28, es decir, sería 6, 10 a la 6. 10 a la 6 que es micro, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Menos 34 más 28 nos da menos 6, que vendría a ser el prefijo micro. Ya está. Ahora sería 6,63 entre 4 por 1,82, pero 4 por 1,82 es 7,28. Pues nos dice que 6,23 entre 4,28 pi, ¿a cuánto vale? A 0,29. Entonces nos daría 0,29, como está acá, 0,29 por el 10 a la menos 6, es decir, micro. 0,29 micrómetros. Ok, ya por ahí nos hacen eh, con este dato y en las claves, hay 0,29. Ya bueno, al darnos esta clave prácticamente, o darnos esta aproximación, nos han dado la clave, porque vemos que las claves son 0,24, 0,25, 0,26, pero hay una sola clave que es 0,29. Entonces ya nos estaban adelantando que con este dato sale la clave, ¿no? 0,29 micrómetros, ¿no? Por el 10 a la menos 6 que queda acá. Menos 34 más 28, menos 6, ¿no? Y el prefijo micro. Y el 29 acá nos lo ponían como dato. Probablemente estaba la respuesta ahí. Siguiente, con los rayos X. Dice, las imágenes por rayos X producidas por los equipos de generación de radiación operan a 60 kilovoltios, es decir, a 60.000 voltios. Necesitan un alto, es más, 60.000 inclusive es bajo. Nosotros hemos por haber trabajado en experimentos con 100.000 voltios, ¿no? Pero bueno, digamos que sean 60.000 voltios. Determinen la mínima longitud de onda de los rayos X producidos, donde H es 4 por 10 a la menos 15 electronvoltios segundo. C, la velocidad de la luz vale 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ahí está. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y la carga de electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 de Coulomb. Ok, bien. Sabemos entonces
que la energía es H por la frecuencia, ¿no es cierto? Pero esa energía precisamente podemos darle en electronvoltio. El electronvoltio o el electrón por unidad potencial, H por la frecuencia X. Eh, Sabemos que esa frecuencia la podemos reemplazar por C entre lambda, ¿no? Y el lambda pasa a multiplicar y E entre B pasa a dividir. Aquí está entonces el lambda, sería HC entre electronvoltio. Reemplacemos H, dato, 4 por 10 a la menos 15, C, 3 por 10 a la 8, la, el electrón, la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos, y el voltaje, no, en electronvoltios, ¿no? Nos dan que el electronvoltio equivale, acá está, a 60.000, ¿no? Ya está multiplicado. El, la diferencia el E se equivale a 60 kilovoltios, ¿no? 60 por 10 a las 3 electronvoltios, ahí está. Entonces, bueno, nos quedará acá menos 15 más 8 menos 7. Menos 7 menos 3 menos 10. Ya. 4 por 3, 12 entre 60. Pero para que sea 9, un cero más, entonces tendremos 120. Nos da 0,02 por 10 a la menos 9 metros. O 0,02 nanómetros. 10 a la menos 9 nanómetros. Ya, con eso nos sale. Tenemos entonces que la longitud de onda asociada es de 0,02 nanómetros. Mientras la luz visible anda, por ejemplo, la longitud de los rojos anda por los 650 nanómetros, los rayos X tienen una menor longitud de onda, 0,02 nanómetros, ¿no? Es decir, otra longitud menor de onda. Por eso es que estos rayos X tienen mucha energía, ¿no? Tienen baja longitud de onda, pero una alta energía. Una alta energía tienen. Y más energía que esto lo tienen, por ejemplo, los rayos gamma, en el orden de los del espectro electromagnético. Y así van disminuyendo hacia longitudes más largas, ¿no? Onda de radio TV tiene longitud de onda de kilómetros, pero una baja energía. En cambio, la longitud de onda de los rayos X andan en el orden de las centésimas de los rayos de los nanómetros, pero una energía muy alta, una frecuencia también alta. Siguiente 8. Dice, una fuente de luz de láser de longitud de 663 nanómetros, esto es rojo, 663 nanómetros de área salida inicial de 2 centímetros cuadrados, emite luz roja con una intensidad de 3 watts por metro cuadrado. Determina el número de fotones en un segundo que inciden en la superficie de la pantalla de área igual a 40 centímetros cuadrados. Bien, dato. H es igual a la constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 34 y un segundo. Y C, la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La intensidad sabemos que es la potencia entre áreas, pero la potencia es n veces la energía entre el tiempo. En este caso, entre el área, ¿no? NE entre AT, siendo A la. Pero E la energía que es igual a H por la frecuencia, ¿no? O H por C entre lambda. Ya está. Sería intensidad igual a N por HC entre área, tiempo y longitud de onda. De acá despejamos N. Determine el número de fotones, ya, N el número de fotones. Si despejamos N, A, T y lambda pasa a multiplicar y HC pasa a dividir. Entonces, intensidad, 3 watts sobre metro cuadrado. Intensidad 3. H, 6,63 por 10 a la menos 34. ¿Ok? ¿Qué más? C, 3 por 10 a la 8. Ok. Entre área, 40 centímetros cuadrados. 0,04 metros por segundo, metros cuadrados. Eh, ¿Qué más? Tiempo, en un segundo por uno. Ok, reemplacemos entonces. 63,6 también se va. 3 se va, nos queda 2. 2 por 10 a la 15 fotones. Eso es lo que precisamente
los fotones que han llegado en un segundo. 2 por 10 a la 15 fotones, ¿no? Para este caso. Y bueno, tenemos acá las claves de los problemas por opuestos que vamos a pasar a revisar. Están a la 1 la E, la 2B, la 3C, la 4A, la 5P, la 6D y la 7 la B. A ver, déjenme compartir para pasar a los opuestos. Ahí está la separada de la semana 18. Y hay un poco de teoría, ¿no? Con la cual hemos comenzado. Nos habla de la teoría de relatividad especial de Einstein, como el primer postulado, ¿no? Acerca de que todos los sistemas de referencia, las leyes físicas son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. El único cambio es que el sistema de referencia sea no inercial. Ahí sí hay un cambio, mientras en todos los demás es el mismo. ¿Qué no podemos distinguir el experimento físico? No hay ningún experimento que describa que nos movemos o estamos en reposo. Y que ninguna ley física cambia mientras estemos en un sistema inercial. Segundo postulado, nos dice que no hay nada más rápido que c, ¿no es cierto? Nada se mueve más rápido que la velocidad de la luz. Independientemente si vamos en la misma dirección, pero supuestamente para los objetos que se mueven. Bien, segundo postulado, los observadores medirán siempre la misma rapidez para la luz. No hay cuerpo que se mueva más rápido que c, ¿no? Es la constante del universo y nada se mueve a una mayor velocidad que c. Consecuencias de estos postulados son precisamente mm, consecuencia entonces, el intervalo de tiempo puede variar, ¿no es cierto? Podemos tener un tiempo para un observador en reposo diferente al tiempo para uno en movimiento. No se pueden sincronizar los relojes, ¿no? Cada uno va a marcar una, un tiempo diferente. Si ambos andan, uno en un sistema inercial y otro en un sistema no inercial, pueden tener variaciones de tiempo diferentes. Entonces es imposible sincronizar dos relojes, ¿no? Y la simultaneidad, ¿no? No son simultáneos si tenemos el otro cuerpo que está en un sistema de referencia no inercial, no existiría en este caso la simultaneidad. Bien. Eso nos lleva a la paradoja de los gemelos. Tenemos dos gemelos, misma edad, misma hora de nacimiento. Uno está acá en la Tierra y otro se embarca en un viaje espacial con la nave que viaja a una velocidad próxima a la velocidad de la luz, ¿no? Pasa un tiempo, para la persona que está en una nave ha pasado un tiempo pequeño, para la persona que está en la Tierra ha pasado un tiempo mayor. A eso se denomina la contracción del tiempo. Aquel que estuvo moviéndose a una velocidad cercana a la luz, el tiempo no le alcanzó, ¿no? Viajó más lento. Aquel que se quedó en la Tierra, el tiempo pasó en mayor intensidad. Otro fenómeno que sea por temas relativísticos, ya que nada puede ser más rápido que c, por lo tanto la distancia y el tiempo pueden contraerse y dilatarse. El tema de la contracción de longitud. Para un cuerpo que se mueve en un eje,
En ese eje se verán los cuerpos comprimidos, ¿no? Pero, nuevamente, la velocidad tiene que ser, para que esto suceda, la velocidad a la cual se mueve el cuerpo tiene que ser una velocidad próxima a la de la luz, ¿no? Tiene que ser una fracción de c. No puede ser 100 kilómetros por hora, 80 metros por hora, no. La velocidad para que se vea la contracción, para que se vea la dilatación en tiempo, esa velocidad debe ser fracción de c. Si no, no es posible ver ningún fenómeno de tipo de contracción o de tipo relativístico, ¿no? En general, debe moverse a una velocidad próxima a ese para que esto suceda. Tenemos ahí, por ejemplo, acá, en reposo se ve esta envergadura de la nave. Cuando se mueve a una velocidad próxima a ese, se ve que la nave se encuentra comprimida, ¿no? Y en esta relación. L es igual a L sub cero por esta fracción conocida, ¿no? 1 menos b sobre c al cuadrado raíz. Tenemos otra observación, ¿no? Probablemente ustedes van a escuchar de los años luz, ¿no? ¿Qué es un año luz? El año luz es una medida de distancia, ¿no? No, no es una medida de tiempo. Es la distancia que recorre la luz al viajar durante un año. Y eso es igual a 9,5 por 10 a la 15 metros, ¿no? Es decir, imaginemos la luz viajando durante un año a su velocidad, a 3 por 10 a la 8 metros. Cubrieron la distancia de 9,5 por 10 a la 15 metros. Ahora imagínense, ¿no? Cuando hablamos que una estrella se cuenta a 40 años luz de la Tierra. Es una distancia enorme, ¿no? Viajar a la velocidad de la luz durante 40 años, recién llegamos a esa estrella, ¿no? En términos, en términos de astrofísica, son de aquellas distancias que son estelares, pero en términos humanos es una distancia enorme, ¿no? Infranquil, imagínense una persona viajando a la velocidad de la luz, para llegar a una estrella tiene que viajar 40 años, ¿no? Y llegar a ese punto. Es algo, por lo menos hasta ahora, infranqueable para el ser humano. La masa relativista, como habíamos mencionado, la materia se presenta en dos formas, como masa, como energía, pero ambos son elementos constitutivos de la materia. Por lo tanto, sabemos por Einstein que la energía relativística es igual a m por c cuadrado. La masa se puede transformar en energía y la energía se puede transformar en masa, en teoría. En este experimento, él determina la masa para un cuerpo en movimiento, para lo cual toma sus ecuaciones precisamente. La masa es igual al m sub 0 entre la constante. ¿Quién es m? La masa relativística y m sub 0, la masa en reposo. Por lo tanto, si un cuerpo se mueve a una velocidad próxima a la luz, su masa relativística es mayor que su masa en reposo, que su masa inercial. Siempre va a ser un valor mayor. Y esa es la masa relativista. Es decir, para un cuerpo que se mueve a una velocidad próxima a c, su masa es mucho mayor que su masa en reposo. Sabemos que Einstein nos dejó la relación entre la masa y energía. Cualquier cuerpo que se mueva a la velocidad de la luz se transformará inmediatamente en energía. La unidad de energía es igual a la masa en reposo por c al cuadrado, ¿no? Esa es la energía relativista. Podemos de acá encontrar la energía total relativística, que es para un cuerpo que se mueve a una velocidad, queremos saber su energía, ¿no? Para una velocidad obviamente por primera luz. Entonces, E es igual a m por c cuadrado, donde m es el m sub 0 en la función y nos dará entonces esta energía total relativista, ¿no? Esto es para la energía para un cuerpo en reposo, esta es la energía para un cuerpo que se mueva a una velocidad cercana a la luz, ¿no? Se transforma parte de esa energía, es parte de esa eh, energía, se va a transformar en materia y aumenta esa masa, ¿no?
Tenemos entonces la energía cinética translacional sería la diferencia entre la masa menos la masa en reposo y tenemos multiplicado por C tendremos la energía cinética traslacional relativista, ¿no? Entonces todo esto proviene de la relatividad, ¿no? Como vemos, mientras se mantenga constante, hay una variación en la longitud, la contracción, la dilatación del tiempo o el aumento de masa para un cuerpo que se mueva a una velocidad próxima a c. Luego viene la teoría de la luz, ¿no? Como vemos, esto empieza desde la época de Grecia. 350 a.C., Aristóteles afirmaba y nosotros veíamos porque había unas manitos invisibles que salían a nuestros ojos y tocaban las cosas. Más de 1500 años después tuvo que salir Newton para mencionar su primera teoría científica acerca de la luz. La teoría corpuscular, para él la luz eran partículas que viajaban en línea recta en forma de rayos. Y la luz estaba compuesta, ¿no?, de esos. Más adelante, en mediados de 1760, Huygens aparece con su definición, que la luz es precisamente una onda. No unos corpúsculos en línea recta, sino de una onda. Pasaron años después y a inicios de 1900 aparece la dualidad de la luz. La luz a veces se comporta como onda y otras veces como corpúsculo. Es decir, regresamos a la teoría original de Newton, ¿no? Pero no es cualquier corpúsculo. Este corpúsculo son los cuantos de energía, ¿no?, los H por la frecuencia. Entonces la luz a veces se comporta como onda u otras como corpúsculo. Y este corpúsculo recibe el nombre de fotón. Esa es la teoría cuántica de la luz, ¿no?, que hasta ahora nos rige, ¿no? Así se comporta como onda, a veces como partícula. Igual, ¿no?, la energía a veces es masa o a veces también es energía, ¿no? Es una forma de representar, ¿no? Hay una dualidad en varios puntos, ¿no? Para la explicación tanto de la catástrofe ultravioleta como el efecto fotoeléctrico aparece la teoría de Planck, donde él establece que la energía no viene dada no más que en forma de paquetes de energía, los cuantos de energía. Por eso el nombre de teoría cuántica, por los cuantos de energía. Y el cuanto para la luz es el fotón. De esa energía es h por la frecuencia. H es la constante de Planck, constante que tiene un valor numérico 6,63 por 10 menos el 4 de un segundo, y la frecuencia que es la frecuencia de la radiación emitida. Puede ser la frecuencia de rojo, la frecuencia ultravioleta, pero la frecuencia de esa radiación electromagnética. Es decir, hay fotones para todas las radiaciones electromagnéticas, porque depende de la fracción, precisamente de los valores de la frecuencia donde fue creado para establecer en función de la frecuencia. Bien. H 6,63 por eso es la menos 64 de un segundo, la conocida como constante de Planck, ¿no?, que sirvió para tanto explicar la catástrofe ultravioleta como Einstein lo toma para explicar el efecto fotoeléctrico. Y a ese paquete, a ese cuanto, para el caso de la radiación, la denominó el fotón, con la frecuencia de la frecuencia de la luz ultravioleta. Como esta frecuencia proviene de un movimiento de una radiación que se mueve con velocidad c, c es igual a lambda por la frecuencia. Entonces la frecuencia es c entre lambda, ¿no? Y reemplazamos la frecuencia por c entre lambda. Entonces sería la energía hc entre lambda, ¿no?, precisamente por este cambio. ¿Ok? Y vemos acá la relación que hay entre energía y la frecuencia, y la energía en función de la longitud de onda, ¿no?, que es inverso. Entonces ahora de pasar a una teoría ondulatoria aparecen los cuantos de energía. Un cuanto de luz roja, porque la frecuencia sería el rojo, no alcanza a extraer fotoelectrones, pero un cuanto de luz ultravioleta, esta frecuencia sí tiene la suficiente energía para extraer fotoelectrones. Y entonces el efecto fotoeléctrico se da solamente para ciertas frecuencias. El rojo, ni el verde, ni el amarillo arranca fotoelectrones. Es la ultravioleta la que arranca. ¿Por qué? Porque tiene una mayor frecuencia.
y esta es la que consigue arrancar y tiene energía suficiente como para arrancar fotoelectrones. Al ser arrancados, estos fotoelectrones van a establecer una diferencia potencial y a su vez una corriente. Es decir, a partir de haber iluminado con luz ultravioleta un metal, este me produce una diferencia potencial, ¿no? Y eso se basa entonces los paneles solares, ¿no? Ponemos un panel y este va, a partir de la iluminación, va a producir diferencia potencial. Podemos cargar precisamente, sin desenchufar nada, podemos cargar, generar corriente y cargar, ¿no? En la ecuación fotoeléctrica tenemos entonces que la energía de un fotón, H por la frecuencia, es la energía cinética de los fotoelectrones con la cual se la arrancan, más la función trabajo. ¿Y qué es la función trabajo? El H por la frecuencia umbral, ¿no? Que eso es propio del metal, ¿no? Que es la mínima energía, la mínima frecuencia para extraer fotoelectrones del metal. Entonces, H por la frecuencia, energía cinética la máxima, más la función del trabajo, ¿no? Que es H por la frecuencia umbral. Bien, tenemos entonces esa función trabajo, como es una frecuencia umbral, C entre la lambda umbral también, ¿no? Podemos establecer en función también de la longitud de onda. Graficamos eso, tendremos que la energía cinética, bueno, de acá, ¿no? Si despejamos la energía cinética será H por la frecuencia menos la función trabajo. Y si lo graficamos la energía en función de la frecuencia, tenemos acá, es decir, tenemos ahí la menos función trabajo por la vez de la frecuencia, tenemos acá una relación lineal, ¿no? Tenemos entonces esa energía. Bien. En el experimento del efecto fotoeléctrico tenemos un panel en el cual, un metal en el cual le llega una radiación, este arranca fotoelectrones y establece una diferencia potencial, ¿no es cierto? Podemos medir la corriente y la diferencia potencial establecida por la iluminación de radiación ultravioleta a un metal, ¿no? Entonces me genera un movimiento de fotoelectrones que genera a su vez corriente y diferencia potencial, ¿cierto? La potencia corresponde a ya no H por la frecuencia, sino n veces, de acuerdo a cuántos electrones hay, n veces H por la frecuencia, ¿no? Y para allá la potencia sería precisamente esa energía sabemos que potencia es trabajo entre el tiempo o energía entre el tiempo. Entonces, esa energía entre el tiempo nos dará la potencia, ¿no? Entonces, y la intensidad es la potencia por unidad de área, ¿no? Entonces, como nos han dado la potencia y el tiempo, podemos hallar precisamente la siguiente relación con respecto a la potencia, ¿no? Y la intensidad la potencia por unidad de área, ¿no? Potencia n veces h por la frecuencia entre el tiempo, pero a su vez entre el área, ¿no? Producción de rayos X, ¿no? De una manera inversa a la producción del efecto fotoeléctrico. Ahora no es que iluminamos con luz, sino empezamos a la inversa. Y acá es iluminamos con una luz con fotones y producen descarga de fotoelectrones que a su vez establece un voltaje y corriente. Aquí más bien empezamos con el establecimiento del voltaje y la corriente y estos al emitir emiten rayos X, ¿no? Rayos en la frecuencia del X, ¿no? En un tubo de rayos catódicos introducimos un ánodo y un cátodo. Del cátodo, de la parte positiva, del cátodo, la parte negativa, llegan los electrones al cátodo y salen reflejados la radiación en la frecuencia de la X, ¿no es cierto? La radiación X.
en los rayos X. Es la forma inversa del efecto fotoeléctrico, ¿no? En el caso de los ánodos de los rayos X generalmente son ánodos de cobre. Esos son los más característicos que se utilizan por lo menos industrialmente, ¿no? Y esos son los que emiten esta radiación. Hay varios rayos X, no hay un único. Vemos que el espectro es bastante ancho y se puede producir, pero el más característico es el producido por cátodos y ánodos de cobre. Ahí está, entonces se produce la emisión, una radiación que tiene una intensidad alta, no tan alta como los gamma, pero alta, lo suficiente como para atravesar carne y tejidos, pero no atraviesa el hueso, ¿no? Y esa es una de las primeras aplicaciones de la radiografía. Precisamente, estos rayos tienen la suficiente energía como para atravesar masa muscular, tejidos, pero no atravesar huesos, ¿no? Y nos podemos sacar una placa radiográfica. Tenemos más intensos, pueden obviamente producir también más daño, ¿no? Pero también se utilizó con fines también industriales, ¿no? Entonces tenemos rayos X también industriales y la difracción de rayos X que utilizan para identificar ciertos materiales, ¿no? Los rayos láser precisamente que da una luz de alta coherencia, inicia inicialmente con el rubí, ¿no? Para poder encontrar una luz de alta coherencia que viaje en línea recta que no se dispersen, ¿no? Viaja en línea recta durante un tramo muy largo, ¿no? Más que de una linterna que viaja dispersándose, ¿no? Se abre y se pierde, ¿no? Aquí no, la luz viaja con una alta coherencia, bastante en fase y permite longitudes altas, ¿no? Inicialmente descubierto a través del rubí, por eso el color rojo, pero ahora ya hay láseres de colores, ¿no? Ya inclusive esto que venden años atrás era carísimo encontrar los láseres verdes, pero ahora veo que ya comercialmente los venden hasta en la calle, en los punteros, ¿no? Antes eso era bien caro, ¿no? El láser nomás de Dios, el rojo, hace 20 años atrás era carísimo, en la facultad solamente había uno, pero ahora ya existe hasta punteros, ¿no? De distribución, en cualquier lugar. Igual sucedió con el verde, ¿no? Cuando recién salió era carísimo también tener un equipo de esos, pero ahora ya han salido comercialmente, ¿no? De baja potencia, sí, ¿no? Porque hay láseres también de alta potencia que se puede utilizar para cortar acero, pero ahí la potencia es alta, ¿no? Y eso hay que verlo con unos lentes especiales, ¿no? Puede quemar la retina, mientras que la potencia de un láser de puntero es baja, ¿no? Es bien bastante baja y solamente sirve para indicaciones, ¿no? Para iluminar, ¿no? Pero hay láseres que son de alta potencia. E inclusive se utiliza en algunos casos para cortar pequeños, pues se han visto que hace cortes con láser para trupán, para esas maderas delgaditas, ¿no? Entonces, todavía tiene aplicaciones de corte, ¿no? Por la precisión que tiene. Igual también acá este tema del principio de certidumbre, ¿no? Proviene de la teoría cuántica, ¿no? Acerca de la certidumbre de poder encontrar la posición y velocidad simultáneamente, o lo que llaman también la posición y la cantidad de movimientos simultáneos, ¿no? El problema radica básicamente en que la presencia del observador altera al cuánto. Nosotros no podemos medir a la vez porque la sola presencia nuestra para medir altera al cuanto. Entonces, no podemos medir simultáneamente posición o velocidad porque nuestra presencia interrumpe el cuanto. Es algo tan pequeño que nuestra presencia nomás ya interrumpe la medición y eso hace que se altere y no se pueda medir con precisión. Entonces hay una incertidumbre. Acordémonos que no estamos trabajando con partículas, ¿no? Con cuerpos, no sé, un carro, un carrito que se está moviendo, ¿no? No, estamos trabajando con partículas muy pequeñas, que nuestra sola presencia, de nuestra masa, o sea, hace que se altere y no podamos encontrar a la vez simultáneamente. Para poder ver el caso, que esto sería la parte mecánica, no podemos utilizar la mecánica de Newton, sino utilizamos la mecánica newtoniana y la ecuación de Schrödinger es la que nos permite determinar eso. Sí, dime, te escucho. Hay una pregunta, te escucho. Ahora no sé si te has escrito, un ratito. Y al levantar la mano, a ver, que me pregunte. Sí. Sí, profesor, buenas Hola, tardes, dime. Sí, disculpe. Le mandé la pregunta al chat, por favor. a ver, voy a solo para verlo. Uy, no tengo disponible el chat, dice chat no disponible. A ver, verbalmente tu pregunta, hijita, porque
No me han habilitado el chat. No lo puedo leer. Ah, ya, sí. Es un ejercicio de un examen pasado. A ver, ¿qué dice el ejercicio? Dice, una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 6 metros por segundo. ¿Ah? Descartando la fricción del aire y si la altura máxima alcanzada es 1,8 metros, ¿cuál es la rapidez de la pelota cuando alcanza los 2/3 de su altura máxima? Considerando la gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Ya, nuevamente, la pelota sale disparada con 6 metros por segundo, alcanza una altura máxima de 1,8 y me preguntan qué velocidad tiene a las 2/3 de la altura máxima. ¿Sí? Sí, Ya, esto lo puedo hacer por conservación de energía. Por ejemplo, la energía en la parte más baja, en el 6 metros por segundo, ¿no es cierto? Que es la parte más baja. La energía cuando vale los 2/3 de H, tienes ahí energía cinética más energía potencial gravitatoria. Entonces puedes hallar. Acá, por ejemplo, sería 1/2 de m por 6 al cuadrado igual a 1/2 de m por la velocidad en ese punto, ¿no? Ese sería nuestro bx al cuadrado, más mgh. mg y la altura sería los 2/3 de h. Es decir, si h vale 1,8, la h máxima sería 1,8 por 2 entre 3. Es decir, la altura de 6/5. 6/5 de h. 6/5 de la altura máxima. ¿No es cierto? Entonces, acá, bueno, acá para empezar se puede ir la masa. Masa, masa, masa se va. Y la velocidad sería 1/2 de 6 al cuadrado menos 6/5 de g, todo multiplicado por 2 y sacamos la raíz. Esa sería profesor, la velocidad. Dime. disculpe, ¿está presentando? A ver, lo voy a escribir en un PPT, en un, Mm, este, en un Paint, para verla. A ver, Ya, te voy a muchas escribir tu gracias. solución acá. A ver, vamos a compartir el Paint y lo estás haciendo de memoria, ¿no? Pero vamos a ver. Me dices de dato que tienes un cuerpo. A ver, vamos a dibujar acá. Tenemos la base, tenemos el cuerpo y sale con una velocidad de 6 metros por segundo. Ese es el dato que nos da, ¿no? La altura máxima que puede llegar, dice, la altura máxima que puede llegar es un h equivalente a 1,8 metros. Esa es la altura que puede llegar. La pregunta que te hace es, ¿qué velocidad tiene cuando llega a una altura igual a las 2/3 de h? Una altura x que es igual a los 2/3 de h, siendo h 1,8. 2/3 de 1,8. 2/3 de 1,8 viene a ser 6/5. 6/5. 2/3 de 1,8 es 6/5, ya. Para la altura de 6/5, ¿cuánto vale la velocidad? ¿Cuánto es la velocidad en este punto? Ok, como te decía, lo podemos hacer por conservación de energía. Energía en la base, energía cinética en este punto, llamémosle A, va a ser energía igual a la energía en el punto B. ¿Qué energía hay en el punto B? La energía en el punto A es la cinética, cinética de A. No hay potencial. ¿Y acá qué cosa hay? Hay energía cinética en B más energía potencial en B. Energía cinética en A, 1/2 de la masa por la velocidad en A que vale 6 por 6 al cuadrado. Es igual a energía cinética en B, 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado, velocidad que no conocemos, más la energía
potencial en B, que es mgh. Pero ¿cuánto vale h en B? Vale 6 quintos por 6 quintos. Ok. ¿Qué podemos eliminar? Masa, masa, masa. No necesitamos la masa. Tendríamos 6 al cuadrado, 36 entre 2, 18. 18. Acá tenemos 10. G vale 10. 60 entre 5. 60 entre 5 es a 12, ¿no es cierto? Y este 12 pasa a restar. 18 menos 12. ¿A qué es igual? A un medio de la velocidad de b al cuadrado. 18 menos 12 a 6. Por 2, 12. Velocidad sub 0 al cuadrado, o velocidad en b, perdón, al cuadrado, es igual a 12. Entonces, la velocidad en b vale raíz de 12. Esa es la respuesta. Y ahí te lo van a poner seguro como, a ver acá, 12 es 3 por 4, ¿no? 2 raíz de 3, por ejemplo, puede ser una clave. Raíz de 12 o 2 raíz de 3, ¿no es cierto? Pueden ser las claves para ese Sí, problema. aquí sale como 2 raíz de 3. Esa es Muchas la gracias, respuesta. profesor. Ahí está. Ujú. Sí, esto, como ya sabes, conservación de energía, esto rápidamente sale por conservación de energía. Como ya tienes el conocimiento de conservación de energía, se va a aplicar porque también lo puedes hacer por dinámica, pero es más rápido hacerlo por conservación de energía. Ujú. Ok, a ver, estamos precisamente, continuamos en lo que quedamos, y estamos justamente, ¿dónde estás? Acá. Estábamos viendo esto de la incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Y obviamente las consideraciones. Este capítulo es bastante interesante. La recomendación es que lo vean, ¿no? Porque la estadística nos dice que siempre en el examen de admisión viene preguntas de física moderna, por lo menos uno. Siempre hay. El año pasado tomaron efecto fotoeléctrico. En el examen anterior, o sea, el 2025-1, 2025, perdón, 24-1, 24-2, vinieron efectos fotoeléctricos. Así que probablemente esta vez pueda venir relatividad, ¿no? Pero siempre hay una pregunta de física moderna, ¿no? Así que, sugerencia, revisen. El tema sí se toma. Sobre todo para los que van a áreas médicas, ¿no? Ese es de cajón, viene el tema, ¿no? Lo están tomando muy seguido, ¿no? Entonces, revísenlo porque es muy probable. Bien, señores, después de 18 semanas toca terminar. Un gusto haberlos tenido. Nos vemos la siguiente oportunidad, ya sea como alumnos o si van a llevar otro ciclo acá en la pre. Nos vemos, señores. Mucha suerte. Hasta luego. Cuídense. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.